Se me fueron aclarando algunas cosas fundamentales, o más bien fueron surgiendo algunos principios orientativos en relación con la cuestión del hacer sobre la que estuve trabajando últimamente. Eh, para empezar, hay que recordar la idea de que el pensamiento no sucede solo en palabras, no sucede solo en la conciencia, sino que cuando decimos pensamiento estamos más bien hablando de elaboración, es decir, de una especie de digestión de las formas de la vida, de los sentidos, de las emociones, y esa digestión, esa elaboración sucede no necesariamente siempre en palabras y en afirmaciones y en cosas dichas, sino más bien tiene un curso propio y sucede en intensidades fisiológicas, digamos, en emociones, en representaciones, ideas, símbolos, etcétera. Digamos, hay toda una especie de gran conjunto de la experiencia que es ser una persona en donde se van elaborando las cuestiones. Bueno, en relación con entonces con el hacer, me pareció que podía situar algunos principios básicos para orientar el taller que estoy dando ahora. Eh, el primero sería que hay que despejar del pensamiento la cuestión del por qué. La pregunta básica, ¿por qué yo quiero esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pienso que mi proyecto debe ser tal? Esas son todas preguntas que llevan al pensamiento en una dirección inconveniente e improductiva. Son más bien búsquedas de causas, pero son siempre causas imaginarias, porque en definitiva confirman todos los sesgos, todos los prejuicios o todas las explicaciones, digamos, no necesariamente relevantes que uno puede darse. Yo creo que el lugar del pensamiento tiene mucho más que ver, o es mucho más adecuado, sería mucho más adecuado que tuviera que ver con la estrategia, así con cómo hago tal cosa, cómo la desarrollo, no tanto preguntarse por la legitimidad de un deseo, sino por su implementación, teniendo en cuenta que después si ese deseo se va a estrellar con una pared o va a mutar, va a tomar otras formas, etcétera, es el proceso legítimo y lógico de un deseo jugado en la realidad. El otro pensamiento, el que pregunta el porqué, la legitimidad, el valor, pensamiento ligado a la autoconciencia, a pensar sobre sí mismo, a la autoobservación, etcétera, ese pensamiento al abstenernos de la acción me parece que tiene como una especie de carga no tan útil como la tiene el pensamiento del método o de la cuestión práctica. Después, otro principio que se me ocurre es la idea de que, muy sencilla y muy básica, la posición activa es más valiosa que la posición pasiva. Por supuesto, no necesariamente tenemos que concluir a partir de aquí que hay que lanzarse a hacer cualquier cosa de cualquier manera, pero sí me parece valioso que seamos conscientes de la importancia de la acción, del movimiento, del ponerse en juego, del dar pasos, porque si no terminamos siempre, no sé si terminamos siempre, tenemos siempre una cierta tendencia a ubicarnos en el plano de la reflexión, de la abstinencia de la acción, como si en esa abstinencia pensante pudieran surgir las respuestas a todas las cosas. ¿Me separo o no me separo? ¿Me voy a vivir afuera o no me voy a vivir afuera? ¿Hago este trabajo o cambio por tal otro? Todas esas cuestiones no llegan a una elucidación final por el plano de la conciencia y del pensamiento. En determinado momento, una vez que no hayas hallado respuesta, porque no la hay, te vas a dar cuenta que la respuesta está en el paso que vayas a dar. Y esa respuesta va a ser, además, relativa, no concluyente, no definitiva, y no vas a saber si verdadera o valiosa o no hasta que hayas avanzado en el camino que ella plantea. Bueno, después, otro principio que me parece importante. Hay que legitimar y valorar el uso de las cosas, el uso de las cosas y el uso de las personas. Me siento usado. ¿Qué mejor cosa te puede pasar que ser usado por tu amante, por tu amor, por tus hijos? Servirles para algo. ¿O acaso no querés que se desarrollen y disfruten de la vida? Tenés que servir para eso y tenés también que servirte vos de los demás para lograr tu propio fin. El amor es egoísmo cruzado, es encuentro, digamos, azaroso de finalidades cruzadas. No está mal la idea de usar y de ser usado, al contrario, la idea de servicio, que es tan valiosa en tantos otros campos, tiene que ver con eso. Dar un servicio es permitirse ser usado. Y el mozo que te atiende en un restaurante y te atiende bien y entiende que tenés que usarlo para estar bien y no tiene mala conciencia ni está a las puteadas con eso, es porque seguramente tiene un líder en el emprendimiento que tiene claras esas cosas y también lo trata bien a él, porque usar
no tiene que ver con el maltrato y dejarse usar no tiene que ver con el ser maltratado. Son cosas completamente distintas. La clave ahí sería la palabra servicio, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de servir, servirle al otro, servir para algo, no dejándose de lado a sí mismo. Uno es el que está usando a los demás también para sus propios fines. En definitiva, creo que hay como mucha buena conciencia que aplicar a estas ideas de uso, de servicio, y es un tema que no estamos pensando del todo bien en términos generales en el sentido común. Y por último, me gusta mucho la idea que encontré en Rollo May, que es un psicólogo de hace muchos años americano, y también la vuelvo a encontrar en el psicoanálisis lacaniano. No, perdón, ¿qué psicoanálisis? Nietzsche, o en todas partes la veo. No sé dónde, pero no importa dónde, la referencia no importa, lo que importa es la idea. La idea es que la culpa es deseo no jugado. Uno siente culpa no porque le haya hecho un mal a otro, sino porque se hace un mal a sí mismo al no encaminarse en la realización de su potencial o en el logro de su deseo, en la búsqueda de su satisfacción. Esa autopostergación sería, según determinadas perspectivas, y me parece muy valiosa esa visión, lo que causa ese sentimiento de culpa, ese peso, porque la culpa es un peso, la gravedad. Y vayámonos recordando a Nietzsche, ya que me gusta citarlo, como alguien me comentó, es fabulosa la antítesis que él plantea entre la jovialidad, que es una actitud liviana, fresca, aérea, y el peso de la gravedad. Jovial o grave sería la alternativa. La seriedad, la gravedad, el peso de las cosas parece a nuestro sentido común ser valioso, pero tal vez asomémonos a la sospecha de que no lo sea tanto.